buenas tardes, bienvenidos al Poder de la Tarde y hoy es martes 19 de mayo del año 2015. Bienvenidos a su espacio, El Poder de la Tarde, donde usted va a escuchar las principales informaciones en el ámbito nacional e internacional. Hablaremos de todo, política, económica, sociales, cultura, farándula, deportes. Un compendio de todas las informaciones que se vierten a nivel nacional e internacional. De inmediato nos vamos al informe del tiempo, el informe de la Oficina Nacional de Meteorología, que habla precisamente de unos chubascos dispersos de corta duración que están escenificándose a partir de esta tarde y primeras horas de la noche en la República Dominicana. Hay una vaguada estacionaria por ahí por Cuba, que se dice que pudiera estar afectando a la República Dominicana en las próximas horas. Ojalá que sí, que llueva la Virgen de la Cueva. Yo sigo insistiendo en que hay que esperar que llueva en la República Dominicana porque se necesita verdaderamente agua en el campo, agua en la ciudad. Gracias a Dios por las lluvias pequeñas que ocurrieron el fin de semana pasado y las de ayer, ya en los acueductos están aumentando los millones de galones de agua disponibles para la población, para satisfacer a la población en general. Lluvias esporádicas, chubascos dispersos en todo el país. Las temperaturas oscilan entre 33 y 34 grados. ¡Qué calor en la ciudad, Calor tremendo. 21 y 22 grados Celsius las mínimas, pero eso es en la zona de montañas, verdaderamente. Este es el más reciente informe de la Oficina Nacional de Meteorología. Vamos nosotros a una pausa comercial, tranquilos, y entonces volvemos con el reporte del día. Después de la pausa. Bueno, señores, volvemos otra vez ya con el equipo completo. Loreny Solano nos tiene en el día de hoy, 19 de mayo. ¿Qué tenemos, Loreny? Bueno, hoy en día, primero buenas tardes a todo el público que nos sintoniza a esta hora de la tarde. Gracias. Sean las de Dios. Sean las de Dios, exactamente. Hoy tenemos varias actividades o celebraciones internacionales y hay que decir que curiosamente una institución, por ejemplo en República Dominicana, viene el Colegio Médico y decide designar un día y hace una mezcla, una liga o firma con otros países tal vez de la región y se declare un día internacional. Día mundial es que cuando casi la mayoría de los países, pero un día internacional porque no es solamente de República Dominicana. ¿Qué pasa? Que si eso nosotros lo hacemos de este lado, de la región del Caribe, pero viene alguien en Europa y hace lo mismo y lo ponen en diferentes fechas, puede darse el caso, como el día de hoy en algunos de los temas, que hayan más de un día internacional de un tema. ¿Sí? Y esto se lo estoy aclarando por esa misma razón. ¿Se repite? ¿Por qué? Porque si un gremio decide, por una razón de que la mayoría son la misma, llevar conciencia de lo que está pasando en el mundo, tanto con enfermedades como con casos sociales, temas de medio ambiente, temas de salud, entre otras. Entonces, hay un equipo, hay un grupo que decide hacerlo. Cuando llega ya a una instancia como Naciones Unidas lo que hace cuando se discute esto es una resolución, emiten una resolución, dependiendo la asamblea en que se realiza, se le pone el número y fecha la resolución y ya se vuelve un día mundial o un día internacional, dependiendo de la cantidad de signatarios, dígase países que firman este tipo de acuerdos. ¿Para qué? Para que se propague la información. En la mayoría de los casos, y lo repito, cuando se toma una fecha mundial o internacional, que tienen una connotación similar pero distinta, tiene que ver con llevar conciencia, con que la gente conozca y sobre todo lo principal, que lo hace el deporte, que lo hace la salud, que lo hace la educación, es la prevención. Prevención de todo esto y saber captar a tiempo para poder determinar. Por ejemplo, hoy se conmemora el Día Mundial de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal. Enfermedad inflamatoria intestinal que solamente se va a poder diagnosticar a una persona que tenga recurrente o que se haga sus chequeos. Es otra de las indicaciones que se hace o de las efemérides que se practica. Esta viene de España el día de hoy. Hay otra muy similar porque tiene un nombre de la enfermedad de Crohn o colitis ulceral. Por eso se los digo, hay otra efeméride similar en otra fecha.
y hago la acotación justamente por este tema. Hoy se conmemora de parte de algunos lugares en Europa específicamente el Día Mundial de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal, pero hoy también, y aquí vengo con otro de los días que tiene repeticiones, por ejemplo, el 20 de junio se celebra la misma fecha que yo menciono hoy, que es el Día Mundial de la lucha contra la hepatitis B y C. Hay diferentes tipos de hepatitis, pero hoy se conmemora, se da a conocer lo que es la lucha contra la hepatitis B y C, y justamente la intención de esto es esa, dar a conocer, destacar lo que el mundo necesita saber con relación a este tipo de enfermedades y saber de qué se trata. Una enfermedad que destruye lentamente las células hepáticas y puede con el transcurso de los años convertirse en un cáncer hepático o una cirrosis hepática, y que se da por el contagio de una sangre sana con una sangre contaminada. Todo esto produce y se puede dar tanto con situaciones médicas, con diferentes contactos que pueda tener una persona y en usos, en muchos casos, que son clínicos. Por eso también se da a conocer el tema y quiere tanto organizaciones mundiales, la Organización Mundial de la Salud como otras organizaciones internacionales, dar a conocer esta efeméride. Y hoy, otra de las efemérides, de la que más me gusta, esa trajimos un video, porque de las otras lamentablemente no existe mucha imagen gráfica que sea agradable a esta hora para presentar, pero la de ahora es una de las escenas más conmovedoras, más especiales y más tiernas. Si nuestro amigo el señor director nos puede presentar el video en fotografías, un video en fotografías del día de hoy. Miren qué cosa tan bella, es una de las imágenes más hermosas de todo el mundo. La mujer puede estar 9 meses con un bebé en el vientre, y desde que ese bebé sale, todo lo que fue dolor, malestares, toda incomodidad se olvida y se presenta una imagen distinta. Hoy es Día Mundial de la Donación de Leche Materna y hay muchas cosas interesantes que saber de esto. Por ejemplo, yo le había mencionado a don Freddy hace un tiempo que la primera leche que sale del seno de la madre se le denomina calostro. Es sagrada. Esa es importantísima, porque en esos primeros sorbos que da ese bebé, cuando se conecta, esa conexión que hace, como un buey. no es solamente eso, todos los anticuerpos que contiene el calostro, todas las proteínas que contiene esta primera liga que hace el bebé con la madre. Y lo importante de esto es saber que el niño no necesita, el bebé, ese neonato no necesita más nada que leche materna los primeros 6 meses de su vida. Olvídese del té, olvídese del juguito, de la compota, olvídese de todo eso. Nada de eso es importante. Lo que necesita el bebé los primeros 6 meses es la leche materna. Y hoy se conmemora ese Día Mundial de la Leche Materna. Es la leche humana. Y lo dicen materna porque aunque digamos materna, puede ser materna de un animal, no es de la mamá, es de la leche humana. Cuidado que Rómulo y Remo se alimentaron. Pero fue de una loba. Fue una loba, la loba luperca. Entonces nosotros hacemos referencia a esto, sobre todo porque hay muchas madres, y atención aquí, hay muchas madres haraganas y cobardes, don Freddy. ¿Qué duele? Hay muchas, entonces la que lo dan son que... No, eso no es verdad. Mentira. Otra cosa, mientras más lacta una madre, más leche produce. Mucha más leche produce. Entonces, esta es la importancia. Primero, cuidar y prevenir enfermedades en los bebés. Segundo, darle a él solamente la leche materna para poder justamente darle más salud, darle más bienestar y un ahorro, porque es una leche que la produce la propia madre, no tiene que estar comprando todo tipo de leches, a menos que ya sea una prescripción médica por alguna situación del bebé, y sobre todo porque así contribuimos a erradicar muchas enfermedades mortales de los infantes, que recordar que los primeros 2 años de vida son los más importantes del bebé. Estas son las efemérides o las actividades del día. Qué bueno, qué interesante el día de hoy. Vámonos a la portada del periódico El Nacional con Alberto Caminero. Buenas tardes, Caminero. Los principales titulares, buenas tardes a los amigos televidentes, buenas tardes a mis compañeros. Buenas tardes, Los principales titulares del periódico El Nacional de la tarde están ahí en pantalla. Ven, ilegal, República Dominicana acoja extranjeros que no cumplen con el plan migratorio. Ministro de Interior y Policía anunció
una gracia de 2 años a quienes solicitaron regularizarse, tengan o no todos los documentos. Así, eso, Vinicito Castillo Semán Tiene cocorica. dijo que eso iría al Tribunal Administrativo, Superior Administrativo, porque es ilegal otorgar esos documentos, porque es violatorio a la Constitución. Líos en autopista, grupos de camioneros enfrentados por carga hacia Haití, sindicatos afiliados a Fenatrado se disputan el transporte de carga hacia el vecino país. En otro titular, aduanas de 24 países coordinan la lucha contra el narco. Reunión aquí en la República Dominicana donde participan una gran cantidad de países, 24 países, increíble. Es la 37ª conferencia del Consejo del Caribe para la aplicación de leyes aduaneras que comenzó hoy en el país para coordinar la lucha contra el narcotráfico. Bueno, pues coordinan la lucha con narcotraficantes. Los participantes también adoptarán medidas para frenar el contrabando de armas. Estados Unidos repatria hoy otros 80 dominicanos que cumplieron condenas. Hasta ahora, en este año, han repatriado 822. La mayoría fue sentenciado por tráfico de drogas. Así terminamos con los titulares de Nacional. Bueno, ahí está la portada del periódico Nacional. Veamos entonces las internacionales con don Freddy Sandoval. Adelante, don Freddy. Sí, hoy la Unión Europea anunció un operativo conjunto de prevención en todo el Mediterráneo y pidió cooperación con Naciones Unidas para hacer un operativo militar en por lo menos 2 países de África para prevenir el tráfico de ilegales de África hacia Europa. Es un operativo que tuvo la aprobación de la reunión de los cancilleres a partir del gran flujo de ilegales que está llegando, sobre todo a la costa italiana. La Unión Europea ha detectado a través de inteligencia que ciertamente se trata de bandas organizadas de tráfico de personas que tienen un mecanismo militar con una operación armada donde no solamente ganan mucho dinero, sino que hay mucha muerte en el camino. Y Europa está decidida ya a intervenir ese asunto. Igualmente, una noticia importante desde anoche en todo Estados Unidos es que los organismos de seguridad e inteligencia norteamericanos han utilizado al presidente Barack Obama a utilizar su cuenta abierta de Twitter y rápidamente, inmediatamente fue abierta. Ya ha captado cerca de 2 millones de seguidores. Obama, desde que llegó al poder, le fue despojado su teléfono celular y fue dotado de un teléfono encriptado que no puede hacer la llamada que él quiere y comunicarse con el que él quiere, sino un teléfono de seguridad. Pero ya declinando su segundo periodo, le devuelven y comienza la apertura de comunicación abierta. Y Obama, que es un producto de las redes sociales, desde su campaña antes de ser presidente, está gustoso respondiendo los primeros tweets. Pero mire, 2 millones de seguidores. Rápidamente. Iniciando. Mire, don Freddy. ¿Y cuándo culmina el mandato de Obama? Bueno, ya está más allá de la mitad del segundo periodo. Pero el Papa Francisco tiene 28 millones de seguidores. Las elecciones aquí... Yo le dije a usted que es hay un equipo, cosa- una oficina respondiendo Twitter ahí. Y lo lindo es que supuestamente hay publicaciones de él. Yo no sé, no creo ni dejo de creer que no sea él el que sea él el que las publica, pero es muy fuerte, él es muy activo, o las personas que lo manejan son muy activas del Papa. Las elecciones del próximo año, en noviembre del próximo año, ahí concluye el mandato del presidente Barack Obama. Sí, señores, en Colombia se continuó hoy el operativo de la Defensa Civil, la Fuerza Aérea, la Policía y la Cruz Roja en Antioquia,
el estado de Antioquia, donde se produjo un deslizamiento de media montaña, se vino abajo y arrasó con una población. 76 muertos y hay 137 desaparecidos. El operativo hoy se comenzó muy temprano de la mañana. Allá se desplazó el presidente Juan Manuel Santos y otras autoridades a tratar de llevar auxilio. Después de 4 días de lluvia, se vino abajo la montaña y ese ha sido una tragedia. Yo vi que Juan Manuel Santos estuvo ahí en la zona. Sí, estuvo allá ayer y volvió hoy. Finalmente decirle que los precios del petróleo en los mercados internacionales hacia la baja se abrió hoy a $59.42 el barril y está cerrando a $57.26 para entrega futura en julio. O sea, $2 hacia la baja, eso da buena señal. Probablemente si mañana... Usted quiere que siga bajando, yo lo Sí. sé. Probablemente mañana, si continúa la baja, el viernes haya buena noticia. O haya un equilibrio que se quede. No, porque estamos parados en los $60. Si es menos de 60, puede que haya una rebaja de precio. Esa es su esperanza. Mire, antes de irnos a la pausa, quiero hacer una felicitación de cumpleaños. Hoy hay una niña que está, mi nueva hija adoptiva. Ajá. Sí, mi nueva hija Usted adoptiva. nada más tiene una. No, yo tengo como 7. Pero esta, mírenla ahí, Génesis, esa muñequita que está viendo el programa con Tatiana, a desearle feliz cumpleaños. Hoy me la llevé del colegio a hacer algunas labores y está celebrando su cumpleañito así para Génesis y para Ingrid y para Tati. Felicidades para todas en el día de Génesis. Bueno, una información de esta tarde, alrededor de las 12 del mediodía, hubo una conferencia de prensa en el Banco Central. El gobernador del Banco Central, junto con todo el staff del Banco Central, pues encabezó una conferencia de prensa donde dijo que la economía en el primer trimestre del año ha crecido 6.5%. Eso Dice es mucho. que es un Eso es mucho. récord en América Latina, la más alta en América Latina. Y además habló de que ha crecido y se han implementado nuevos empleos en la República Dominicana y que es probable que se pueda cumplir con la meta al culminar el gobierno de Danilo Medina de crear 400,000 nuevos empleos. Ya van por 300,000, alrededor de 300,000, 330,000 y que el 85% de esos nuevos empleos son formales. Además, habló de que hay una gran reserva, el Producto Interno Bruto creciendo, en fin. Sin embargo, habló sobre el aspecto salarial y en el aspecto salarial el gobernador volvió a reiterar lo que había dicho. Hay que aumentar los salarios. Esa es una información. ¿Y qué hay de la reunión de la Comisión del Senado? No veo nada, don Era las Freddy. 4 de Era la las tarde. 3 de la tarde y no hay nada hasta el momento. Todos los medios de comunicación digitales ya debieron haber publicado, por ejemplo, qué hubiese ocurrido a las 3, pero usted sabe que dicen a las 3, comienza a las 4 y todavía a las 5 de la tarde no hay ninguna rueda. Pero ¿cómo siempre sienten ustedes el tema de la reelección? La reunión a Cayéndose. Esta Ardiendo. mañana, No, ardiendo, pero en baja. esta mañana Ardiendo, hubo pero una en baja. conferencia de prensa en el Hotel Radisson, el antiguo Hotel Plaza Naco, Ajá. del sector externo que apoya a Leonel Fernández, encabezado por Luis Toral. ¿O sí? Y allí pidieron al presidente Danilo Medina que retire el proyecto de ley de la reforma constitucional. Eso Don Freddy, yo no sé planteó- si ¿Usted cree que Danilo le haga caso? Mire, le voy a decir algo interesante para todos aquí. Esos son otros 500, Mire, ¿verdad? algo interesante para todos aquí en la mesa y para el público televidente. Hoy es 19 de mayo, Sí. un mes de la historia fatídica, hace un mes ya, de esa reunión fatídica que tiene el PLD en esa situación en la que está. Un mes en el que muchas de las agendas de los funcionarios que están trabajando hoy en día se ha tenido que cambiar y volcarse única y exclusivamente al tema de que si va o no va la modificación de la Constitución. Un mes en el que mucha gente que ya tenía una planificación de algo que pudo haber sido y no fue, de temas que iban a salir. ¿Usted se acuerda que estábamos hablando ese día, o el lunes 20, hablábamos de que hubo un grupo que se fue para Juan Dolio, de diputados, había gente que está... Hace un mes ya de todo eso, y desde ese tiempo acá ha sido mucho, parece más lejos. A mí me provoca curiosidad
ver el silencio de Caminero en torno a la reelección. Lo que pasa es que ¿Qué es lo que le pasa? Caminero No, lo tiene que pasa es datos. que Elías habló inmediatamente, Loreni habló, y entonces yo estoy esperando mi turno. Bueno, pero para ahí lo hablar. tiene. Ya tiene mi turno. Vótese. Mire, yo lo que veo es que en el caso de la crisis en el PLD, a un mes, a 30 días, que sigue el tranque. Ahí no ha variado absolutamente nada. Mire, no ha variado absolutamente nada. Son los mismos. Y no se han reunido las dos gentes. No, porque de la única forma que se pueda conseguir una solución es que se reúna Danilo y Leonel y que uno de ellos, bueno, pues diga, mire, yo no voy, tira para adelante, o que el otro diga, mira, yo acepto que tú te repostules y tira para adelante. Pero eso es, dicho así de esta manera, como que es tan sencillo. ¿Y qué dice la Constitución de la reelección? La Constitución dice que está prohibida. Pero no Sí, solamente eso. pero hay una reforma No que, solamente que es a las 4 de la tarde el encuentro que había, que se iba a conocer. ¿Por qué? Porque a las 4 de la tarde se Mire. inician las sesiones, permiso, Claro, Lorena, claro. en el Senado de la República y hasta ahora no están los números, ni siquiera el mínimo. ¿Qué es el mínimo? Si se decide, porque ellos lo que iban a discutir previamente era si es orgánico o si es de orgánico o si es ordinario. Si es orgánico, hay que votar se debe aprobar con 22 senadores. Si es ordinario, bueno, pues de manera sencilla, con 17 senadores. Pero aún así no están los 17 senadores. No sé si, porque hay muchas presiones y hay muchos cabildeos. No se sabe si... Y es verdad que hay dinero de por medio. Yo no sé si hay dinero por el medio. Lo que yo sí sé es que aquel senador o diputado que de repente decida apoyar la reelección o la reforma a la Constitución Pero ahí de la está República, Euclides Sánchez de la Vega. le ponen un saco de cuarto atrás. ¿Qué dijo Euclides Sánchez? No, que él dice que él se debe al PLD y que él lo que decide el comité político, eso él lo apoya. Y Pero que es que fue yo- sencillamente es que lo hizo. es que La yo gente no sinceramente- piensa eso. Y, la gente piensa- Sánchez Roa, que estaba abrazado con el presidente en el día Piña el domingo. Dos cosas aquí, 2 puntos. Y es el PLD que gobierna el país, o sea, que manda en el país, en República Dominicana entera. No. Podrá ser el gobierno de turno, pero no es el que manda. En la Constitución no es el único que manda. Lo siento, la sociedad civil, todo el mundo necesita aportar a eso. Ahora, otra cosa. En los momentos que tuvo la oportunidad Leonel Fernández, que es el que está en el tranque con Danilo, de reformular la Constitución del 96 al 2000 y del 2008 al 2012, que fue la parte también donde se la solicitaron al final, no lo hizo para él. Diciéndole que tenía la misma popularidad y diciéndole a gente de su lado que lo hiciera. Ahora, Entonces, ¿cómo ustedes me van a decir a mí que si yo me tuve que ir en carrito público, pagando pasajes, que si yo qué, durando todo mi tiempo, voy a dejar que usted se compre el carro que yo no me pude comprar porque... No, pero no puede ser. Lorena, lo que pasa es, ¿Qué pasa? yo Un estoy asunto de personal. acuerdo, yo No, estoy de no. acuerdo contigo. Mira, yo estoy de acuerdo Qué en, bueno. en el sentido de que el PLD no es el país. No. Pero hay que tomar en cuenta que es el partido oficial que está en el poder. Pero no está por encima de la Escúchame, Constitución. que Ellos no son lo que que mandan en la tiene Carta Magna. 32 diputados, 32 senadores. ¿Por qué 32? Porque hay 2 que son, o uno ya Ajá. del Partido Reformista y otro del Partido Excelente. de la Liberación, del Partido Liberal, La le llaman la estructura, Partido Liberal de la República Dominicana, y que siempre votan a favor del PLD. Si lo suman son 120 diputados y senadores que tienen a su favor. Ahora ellos deben conseguir el concurso, el equilibrio, y que debe ser una reforma a la Constitución de la República, debe involucrar ¿Y por a qué estamos- toda la sociedad. Ajá. Ahora- y que en función de eso ellos pueden ¿Por hacer... qué estamos en este tranque, don Freddy? Porque hay una cantidad que dice que no se lo más puede. importante, nosotros lo vamos a tener después de la pausa, Claro. que es, mire, un faculto del derecho, Claro. que nos va a explicar si es orgánica la ley que se necesita para hacer
el cambio de la Constitución y qué procede jurídicamente Mire, hacer. a mí sinceramente, no me además, don interesa si es Freddy, orgánica él va a o no. explicar si tiene facultad esa comisión Exacto. de decidir sobre si es ordinaria o es ¿Quién es que va a estar con orgánica. nosotros? Nafi Rodríguez, Pero- después de la pero pausa es que comercial. no. Vámonos a la pausa. El de la tarde se trata del licenciado Nanfi Rodríguez, abogado, faculto especialista en Derecho Constitucional, un hombre de nosotros porque también es comunicador. Bienvenido, doctor. Buenas tardes, bienvenido, Buenas Nanfi tardes, Rodríguez. señor Nanfi. ¿Cómo está todo? Yo muy bien de estar entre amigos y que comparten la doble condición de amigos, periodistas, abogados, alumnos, etcétera, profesores. Mire, una Qué suerte. pregunta sencilla para comenzar este conversatorio tan interesante. La situación de la iniciativa del comité político, tal como dijo el presidente Medina, de explorar el camino de una modificación constitucional que permita la reelección, ¿le inquieta o no le da frío ni calor? Bueno, muchas veces este debate lo hacemos de manera, yo digo siempre, muy maniqueísta, es decir, es una disputa por el poder político Sí. entre el presidente Fernández y el presidente Medina. Y perdemos de vista que en el medio de esa situación se encuentra la Constitución de la República, Sí. que estamos entonces hablando del bien más preciado que tiene una sociedad organizada. La Constitución es la piedra angular de la seguridad jurídica. Obviamente, cuando se habla de una reforma constitucional, se está hablando de un proceso estructural de la sociedad, y eso tiene repercusiones económicas, políticas y en la calificación de la democracia, y sobre todo la forma como se hace la reforma constitucional. Entonces, el tema es el siguiente. El país justamente hoy cumple 30 días de aquella cumbre de Juan Dolio en que se tomó la decisión de ir a un proceso de reforma constitucional en solitario de parte del gobierno. Y ustedes hablaban ahorita del tema del crecimiento económico excepcional que han tenido los indicadores de la economía dominicana en el primer trimestre. Cuando se mida el segundo trimestre, ustedes van a ver las consecuencias del tema de la reelección. Hay una retracción de las inversiones, el capital extranjero, porque en un país con poco ahorro interno, el capital extranjero lo que tiende es a entrar en una expectación sobre lo que va a pasar. E igualmente, usted lo recuerda muy bien, porque esta es una vieja herencia del balaguerismo en la sociedad dominicana, siempre que se hablaba de procesos de reelección, los empresarios locales también propendían a frenar las inversiones. Entonces, la reforma constitucional y el tema de la reelección tienen un alto precio para la sociedad dominicana, un alto precio que se expresa en el tema de su crecimiento económico, en el tema de la fiabilidad de la democracia y en el tema de distraernos de la agenda nacional. La gente sigue teniendo los mismos problemas de seguridad ciudadana, de agua potable, energía eléctrica, alza de los precios, pero esos temas no están en el debate. Estamos todos inmersos en este debate sobre reforma constitucional que cuando uno lo ve, la manera como se ha llevado en solitario con la oposición de los partidos de oposición, de la iglesia, la sociedad civil y el sector empresarial que ni lo ha apoyado ni lo ha rechazado, entonces uno dice, bueno, pero esto es un ejercicio, esto es un artificio de opinión pública para gastarnos 2 meses en una distracción de la opinión pública, porque los números no dan, las matemáticas, como decía el presidente Balaguer, si las matemáticas no me fallan, los números no dan. Entonces, ese es el tema, claro que es un tema que debe preocupar a la sociedad dominicana. Pero hay una parte, Nanfi Rodríguez, que tiene que ver con el aspecto
de la comisión que estudia el proyecto de ley, que crea la necesidad de la reforma constitucional. Y es que hay una discusión entre los propios legisladores de que si es orgánica, que si es ordinaria. El presidente de la Asamblea Revisora del año 2010, Reinaldo Pared Pérez, dijo que se equivocó y que no era como él había dicho, que era orgánica, sino ordinaria. Entonces uno dice, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la situación? ¿Es ordinaria? ¿Es orgánica? ¿Y tiene facultad la comisión especial para debatir sobre ese tema? Y a eso súmale las interpretaciones que se le da, porque unos dicen orgánica y porque otros dicen que es una ley ordinaria. Bueno, hay muchas telas que cortar en esas dos preguntas. Y voy a hacer un ejercicio académico, me van a excusar. Claro. El tema de las leyes orgánicas es un tema nuevo en el ordenamiento constitucional dominicano. Tradicionalmente lo que tuvimos fue leyes ordinarias que se aprobaban por mayoría absoluta, mitad más uno. El juego político, don Freddy, usted recuerda que el Congreso se daba alrededor de las inasistencias. Sí. Porque la Constitución regulaba el tema de mitad más uno de los miembros de la Cámara o mitad más uno de las asistencias. Ese era el tema, cómo se cuantificaban las mayorías. ¿Cómo es? Mitad Sí, más uno de los presentes. de los presentes o mitad más uno de la matrícula de la Cámara, que son dos cosas distintas. Exacto. A raíz de la Constitución del 26 de enero del 2010, el ordenamiento constitucional dominicano incluyó dos tipos de leyes, las leyes orgánicas y las leyes ordinarias. Las leyes orgánicas, que son unas leyes que están destinadas a tutelar, a proteger, a arbitrar unas materias que la propia Constitución no quiere que tengan una movilidad permanente. Entonces va a exigir unas mayorías calificadas para su aprobación o desaprobación. Y las leyes ordinarias, que son las leyes tradicionales que conocemos. Ese es un trasunto, esto nos viene a nosotros de la Constitución española de 1978, que a su vez se referenció en la Constitución francesa de 1958 y incluyó este tipo de leyes. Hay dos criterios en la Constitución dominicana para determinar qué leyes son orgánicas. Es un criterio material, digamos un criterio por materias, derechos fundamentales, ordenamiento territorial, régimen electoral, etcétera, procedimientos constitucionales, y hay un criterio que es un criterio formal que tiene que ver con el tipo de mayorías. En España estas leyes tienen una significación muy especial, por una razón. El Estado español es un Estado, aunque es un Estado unitario, una especie de ornitorrinco, ¿verdad? Yo siempre digo, porque es un Estado unitario, un reinado, pero está organizado sobre una estructura administrativa de autonomías, de comunidades autonómicas. Entonces, las leyes orgánicas vienen a regular las relaciones de las comunidades autonómicas con el Estado directamente, con el Estado español, que son como pequeños estados, las comunidades autonómicas, grupos de provincias que se nuclean alrededor de una capital, entonces tienen su propio ordenamiento jurídico y por encima de su ordenamiento jurídico entonces están esta categoría de leyes. Y también se van a incluir las leyes relacionadas con los derechos fundamentales, por una razón. La Constitución española, como la dominicana, es una constitución que proclama un Estado social de derecho. En el Estado social de derecho, la razón básica de la Constitución es que coloca en el pensamiento del Estado al ser humano y va a tutelar todos los derechos fundamentales. Entonces, va a darle ese blindaje de leyes orgánicas a los derechos fundamentales. Ese ha sido el tema de leyes orgánicas en el Estado español, ha sido un componente muy controvertido también. 30 años de democracia han llevado a múltiples sentencias y múltiples criterios del Tribunal Constitucional sobre las leyes orgánicas. En España. En España. Pero esta reforma, ¿es ordinaria o es orgánica? Mira, a tu modo de ver. Mira, yo diría que no son leyes ni ordinarias, ni tampoco es una ley orgánica. ¿Y entonces? Es una ley superorgánica. Es decir, es una ley que tiene un rango superlativo, por una razón, porque esa ley va a arbitrar, y digo la palabra arbitrar a propósito, va a arbitrar
todo el proceso de reforma interna de la Constitución de la República. Las constituciones, su proceso de reforma es distinto al de las leyes. Las leyes se modifican por el principio básico de que ley ulterior sustituye a la ley anterior. Sí. Las constituciones tienen, de manera interna, tienen su proceso de reforma arbitrado, lo que llamamos el mecanismo de reforma constitucional. Esa ley tiene unas características muy puntuales. Primero, es una ley que la iniciativa no la activa un legislador en solitario. Es decir, no es la típica iniciativa de ley que conocemos, sino que para activarla se va a necesitar por lo menos de la tercera parte de de los miembros de una u otra cámara. Pero también no te va a permitir que sujetos del derecho constitucional que tienen iniciativa de ley, pues la puedan activar. Por ejemplo, el Poder Judicial tiene iniciativa de ley, pero no puede activar la ley para la necesidad de la reforma constitucional. La Junta Central Electoral tampoco lo puede hacer. El Poder Popular, a través de la participación directa del ciudadano, tampoco lo puede hacer. Entonces, es una ley que desde su activación, desde lo que se llama la iniciativa de ley, viene con un blindaje, viene con una cadena procesal de jerarquía superlativa en el ordenamiento constitucional. Después de eso, tú vas a tener entonces que esa ley va a limitar a la Asamblea Nacional Revisora. Si el contenido de esa ley va a limitar la actividad de la Asamblea Nacional Revisora, que es mucho decir, la Asamblea Nacional Revisora es la expresión de soberanía popular más significativa. Déjame decir esto, que esto es importante decirlo. La Asamblea Nacional Revisora es la expresión de soberanía popular más importante que se da en el constitucionalismo. Y en esa ley, es esa ley quien limita los puntos que puede abordar la Asamblea. ¿Qué pasa si la Asamblea se sale de la ley? Dicen, bueno, una vez reunida la Asamblea tiene unas competencias ilimitadas porque ahí están los representantes del pueblo y ellos pueden decidir lo que quieran. Si se saliera de los puntos que le enumera la ley de convocatoria a la reforma constitucional, tiene que volver para atrás a aprobar otra ley o se declara la nulidad del proceso de reforma. O sea, un punto por cada. No solo un punto, es decir, la ley tiene que enumerar los artículos de la Constitución que va a modificar y debe incluso contener la redacción de cómo van a quedar esos artículos. Pero es que yo no veo que Por ejemplo, el artículo 124. Escúcheme, usted no dice en lo que usted está haciendo el planteamiento, como que no se necesita un referéndum. No, es otra cosa distinta. Pero no se necesita un referendo que convoque para la reforma. No. Primero una consulta al país, que la Junta Central Electoral tiene, son como 5 leyes de las que habla Franklin Almeida Rancière, que tiene que ir a la Junta. Mira lo siguiente, otra novedad del constitucionalismo dominicano ha sido la inclusión de la figura del referendo en la Constitución. Todo esto a instancia de los abogados, apreciados colegas, que hablaban en aquel momento de la reforma constitucional, de que debíamos pasar de una democracia representativa a una democracia participativa. Entonces se incluyeron una serie de instituciones que tienen que ver con referéndum, 2 tipos de referéndum, el presupuesto participativo, esto hay que verlo en un contexto. Esa era la voz de muchos de los abogados que hoy dicen que no se necesita. Sí. Entonces, ¿cuál es el tema? El referendo aprobatorio es una institución legitimante, es una institución de participación de la ciudadanía, es una institución que es una de las llamadas garantías y límites implícitos que tiene el sistema político. ¿Cómo negarle la participación a la ciudadanía en un tema tan importante como el cambio del modelo de presidencialismo? Sí. Eso es fundamental, eso es fundamental. Ahora, muy doctor, al margen de que sea un derecho fundamental o no. ¿Es necesario el referéndum probatorio o el consultivo primero? Bueno, a mi juicio, el consultivo no tiene efectos vinculantes. Si el consultivo se puede hacer, la sociedad puede decir que no y la reforma procede. Sí. Porque no tiene efectos vinculantes. Ahora, el aprobatorio sí es importante porque es una especie de tamiz, es un barniz de legitimación que se le da a la toma de una decisión muy controversial como la que se está debatiendo. Yo creo que es importante que se haga.
Según lo que nosotros estamos planteando y viendo, y además de que, como usted lo dice, hay un grupo de abogados que para unos es necesario el referendo, para otros no, para unos dicen que es una ley ordinaria y otros dicen que es una ley orgánica. ¿Cuál es el escenario en el que usted ve esto y el tiempo que se puede tomar o llegar a tomarse esta situación en el Congreso? Bueno, en el Congreso hoy estamos en una comisión especial que genera muchas dudas, designada por la presidenta del Senado. Genera dudas porque parte de los proponentes del proyecto son quienes lo van a evaluar. Entonces tienen un conflicto de interés. Son juez y parte. ¿Eso se puede? No, bueno, de acuerdo a lo que he conversado con algunos congresistas, en 170 años de historia republicana, primera vez que se presenta esa situación. Un proponente que también sea parte Si los proponentes pueden ser oídos por la comisión, pueden defender no solamente, por ejemplo, si el proyecto se introduce por el Senado, el proyecto de ley, porque el tema de las comisiones no es exclusivo de la reforma constitucional, es rutinario en el Congreso. Si el proyecto se introduce por el Senado, incluso el proponente puede ir a la Cámara, a la otra Cámara, cuando el proyecto pase, a defender su proyecto. Porque lo que pasa es que en esa comisión se va a hacer un juicio de ponderación de la pertinencia de ese proyecto. Entonces ese juicio lo está haciendo quien mismo lo propone. No hay nada que regule eso. Deja mucho que desear el reglamento interno. Dicen los congresistas que se está violando el reglamento interno. Pero bueno, yo quiero sobre eso decir que la comisión del Senado de la República, que tiene a bien hacer esa ponderación, debe tener muy claro lo siguiente. Las competencias de los poderes públicos están delimitados en la Constitución Dominicana. El Congreso Nacional, en el ordenamiento constitucional dominicano, no puede interpretar la Constitución. El Congreso Nacional no puede decir esta ley es orgánica o esta ley es ordinaria. Las leyes orgánicas son las que dice la Constitución. Las leyes ordinarias son las que dice la Constitución. Nosotros no podemos reeditar ese episodio tan lamentable institucionalmente del constitucionalismo español, en que el Congreso entró en ese tipo de prácticas y finalmente tuvo el Tribunal Constitucional que prohibírselo. Las leyes orgánicas están definidas en la Constitución y solamente hay que ir al criterio constitucional. Si permitimos que el Congreso declare como orgánica una ley ordinaria u ordinaria una ley orgánica, entonces estamos violando la Constitución y el Congreso estaría invadiendo las competencias del Tribunal Constitucional y de los tribunales de justicia ordinaria, que son los únicos llamados a interpretar la Constitución de la República. ¿El Tribunal Constitucional pudiera conocer esa reforma en caso de que se viole primero el reglamento interno, como usted acaba de decir y como han dicho los senadores, aquellos que como Aristide Victoria Jet en el día de hoy dijo que también que si se reforma esa Constitución violando lo que es algunos aspectos fundamentales, iría a la Constitución, iría al Tribunal Constitucional. Ahora mi pregunta es, en caso de aprobarse así de manera simple, no orgánica, y que se someta un recurso ante el Tribunal Constitucional, ¿eso como quiera va a la Cámara de Diputados o se detiene el proceso ahí? No, Caminero, mira, de dos cosas quiero decir, saludar al senador Aristide Victoria, que hay un elemento referencial histórico que es muy interesante. Creo que el PLD debería aprovechar el talento, la prudencia y la pertinencia de ese legislador, porque Aristide Victoria, su padre, fue constituyente con Juan Bosch. Y fue constituyente en 1966 con Balaguer. Era diputado en las dos ocasiones. Es decir, que es una persona que atesora una cultura democrática y política muy importante, con un referente, una tradición familiar. Y su padre está vivo incluso. ¿Cuál es su padre? No sé el nombre, él era diputado con Juan Bosch, me lo confesó él, y diputado con Balaguer cuando se hicieron esas dos constituciones. Bueno, entonces el tema es el siguiente. Tú me preguntas que si la aprobación del Senado como ley ordinaria para el asunto o si va al Senado. Hay varios escenarios tentativos. Supón tú que pase como ley ordinaria, que se imponga una arbitrariedad en el Congreso, en el Senado de la República. Eso tiene que ir a la Cámara de Diputados.
la Cámara de Diputados no está vinculada por la decisión del Senado. Ahí se puede dar una decisión contraria al Senado y entonces el proyecto se devuelve. Por lo que lo más pertinente cuando este tipo de proyectos tan controversiales van al Parlamento, al Congreso, por lo menos en Europa se hace así, es que se designan comisiones bicamerales, de manera que los criterios que se adapten en las comisiones sean criterios que ya estén consensuados por ambas cámaras. Yo creo que ha sido un error de parte del Senado en constituir una comisión unicameral. Unicameral, sí. Hubiese salvado muchas situaciones que de cara a lo que pueda pasar en la Cámara de Diputados son impredecibles para el Senado y para quienes han propuesto. ¿Hay el precedente de una ley especial, otra, que no tenga que ser observada por el Ejecutivo? No, es la única. Es la única. Es la única ley. Mira, el poder de veto del presidente de la República entra en la lógica de check and balance, de pesos y contrapesos que existe en el sistema político. Presidente, este es un sistema presidencialista, no un sistema parlamentario. En un sistema parlamentario, la última palabra la tiene el Congreso, la tiene el Parlamento. El presidente, como el caso español, que es un presidencialismo parlamentario, el presidente tiene muy limitadas sus competencias respecto a las decisiones del Congreso. Gran parte incluso de los ministros tienen que ser consensuados con el Congreso. Entonces, como tenemos un sistema presidencialista, el presidente de la República ejerce unos contrapesos respecto a las competencias del Congreso. En este caso, como muy bien anota don Freddy, el veto, el derecho al veto u observación presidencial no le están concedidos al presidente. Y ahí volvemos a retomar la especialidad de la ley. Es una ley tan especial que además de que para activarse necesita unas cantidades de votos necesarios, que va a regular la actividad de la Asamblea Nacional Revisora y finalmente ni siquiera va a poder ser observada en el caso de que sea aprobada por el presidente de la República. Yo diría que es una ley súper especial, es una ley súper orgánica en el constitucionalismo dominicano. Es una pena que algunos profesionales, compañeros, togados, ¿verdad?, no quieran verlo así, pero están en su derecho. Incluso el presidente de la Asamblea Revisora del año 2010, que fue Reinaldo Paredes Pérez. Sí, Naufil, se ha desdicho. las consecuencias que podría tener el país, el Estado y el mismo PLD en caso de que se diera esta modificación a la Constitución, porque para el grupo que está abogando por lo mismo puede ser un éxito en caso de que se fuera efectivo. Pero, ¿qué consecuencias, aparte de las que ya hemos mencionado, por ejemplo, las económicas? Yo soy de las que se resiste a creer que un legislador se venda, ¿verdad? Yo no creo eso. Ahora, ¿quién me dice a mí que no fue comprado si después que dijo que no, dice que sí? ¿Cuáles serían, aparte de estas, las consecuencias que habría para el país y para el Estado? Muy puntualmente catastróficas, porque si el procedimiento de blindaje de la ley que controla la reforma constitucional, que es la puerta a la entrada al proceso de reforma, se desmonta, entonces vamos a tener una reforma constitucional cada 4 años, porque al simplificar el procedimiento, cada quien va a activar fácilmente el mecanismo de reforma. Y eso es una contradicción, porque en las constituciones que proclaman un Estado de Derecho, esas constituciones son recelosas de los procesos de reforma. Si las constituciones no se conciben a perpetuidad, pero sí tienen que tener un carácter de permanencia en las sociedades. No pueden tener ese carácter cambiante que tiene una ley. Entonces, por esa razón, ese es un procedimiento agravado. En todas las democracias es un procedimiento agravado. Lo que me parece... De una u otra manera, se agrava mediante las mayorías que se necesitan. Hay constituciones que lo agravan, por ejemplo, prohibiendo, si la reforma es ahora, en este año, prohíben que se haga una reforma sobre tales y tales temas. Con un periodo determinado. 10 años. 10 años. En el caso de la Constitución, por ejemplo... La de Colombia, cuando el caso de Uribe, eso fue lo que le impidió. Ese es el tema. Entonces, tenía un límite de 12 años y exactamente no se había cumplido.
Entonces, el tema, otras, por ejemplo, el caso de la Constitución francesa de 1791, la Constitución del Brumario francés, de la Revolución Francesa, esa entonces lo que hizo fue que hizo diferido el procedimiento de reforma durante varias legislaturas, 4 legislaturas. No se podía hacer en una sola legislatura. 4 por 3, 12 años. Esa es la de Colombia también. Exactamente. Es decir, hay en todo eso un tema de rigidez en el constitucionalismo. Doctor, vamos a hacer una pausa ahí para ver los comerciales. De regreso seguimos hablando sobre ese tema y los procedimientos que eventualmente podrían aplicarse en el tema que estamos tratando. Y además, la noticia principal del periódico El Nacional, que es que ven ilegal que se acojan a de que el gobierno le entregue residencia a aquellos que no tienen documentación para la regularización. Ya regresamos. Señores, seguimos conversando con el licenciado Nanfi Rodríguez, experto en asuntos constitucionales, abogado, de la gente que investiga y puede explicar los procesos. Estamos conversando con él sobre el trayecto que cursa una iniciativa del Partido de la Liberación Dominicana en el Congreso Nacional tendente a la modificación de la Constitución. Doctor, ¿cuáles son los procedimientos pertinente una vez la comisión haga su informe? Esa pregunta es importante, don Freddy, porque se puede confundir el tema de la aquiescencia que el Pleno del Senado le dé al informe como que el Pleno está acogiendo, por ejemplo, en el caso que haya una opinión de que es una ley, ordinaria, entonces se puede, en ese procedimiento parlamentario que no está muy, digamos, explicitado, se puede entender que si el Congreso, el Senado le da aquiescencia al informe de la Comisión Especial, le está dando aquiescencia al tema de que la ley es orgánica o es ordinaria. ¿Puede tener el informe 2 opiniones? O sea, la comisión es de 5. De 9. De 9. 5 que opinen de una forma y 4 que opinen de otra. Sí, sería en esencia una votación en la que la opinión oficial sería la de la mayoría y la otra sería entonces un voto disidente. Voto disidente. Voto sí. disidente. Que había que conocer a los dos en la Cámara. En el Pleno. En el Pleno y entonces dar paso luego a la votación. Pero yo quiero reiterar el tema de que la categoría de la ley, el tema de si es una ley orgánica o una ley ordinaria, eso no puede ser debatido ni en la comisión ni en el Pleno. El Senado no tiene competencia para eso. Sería al constitucional. Sería inconstitucional y eso crearía, incluso yo entiendo que crearía un conflicto entre órganos del Estado, porque es que todo el tema de la interpretación de la Constitución de la República es un tema que está referido de manera exclusiva al Tribunal Constitucional cuando se trata de leyes. Cuando se trata de aplicación de leyes sobre casos específicos a los tribunales de justicia ordinaria. Entonces, ¿cómo el Tribunal Constitucional pudiera conocer eso si no lo someten los senadores? O sea, los senadores tendrían que pedirle una consulta al Tribunal Constitucional. Pues, ¿de qué manera se introduce el tribunal si no lo apodera? No, el Tribunal Constitucional Dominicano no tiene potestades consultivas. Hay otros tribunales que sí la tienen. Lamentablemente el nuestro no tiene potestades consultivas, solamente en el control preventivo de los tratados internacionales. Tendríamos que esperar que se materialice la ley, que pase la ley por ambas cámaras y cuando ya haya una ley material que cumpla con todos los formalismos procedimentales de las leyes, es decir, pasar por las lecturas indicadas por la Constitución, por ambas cámaras, promulgada, etcétera, entonces cualquier ciudadano, no tiene que ser un legislador, cualquier ciudadano puede tomar esa ley y llevarla al Tribunal Constitucional e invocar que la cadena de legalidad que establece la Constitución para su aprobación ha sido rota. El Tribunal Constitucional va a hacer una avocación, va a bajar a examinar
las actas del procedimiento y entonces va a determinar si ciertamente la ley es constitucional o no constitucional. El tema de la cadena legal, el procedimiento es un medio de inconstitucionalidad, pero todo el tema de la calificación de la ley también es un medio de inconstitucionalidad. También se habla mucho en el país de la necesidad de la reforma constitucional. Ese es un tema, digamos, que es inescrutable porque en República Dominicana, aunque hay una consignación constitucional que establece que la ley debe declarar la necesidad de la reforma constitucional, ese ejercicio no se ha hecho. Eso debería ser una argumentación que se sustente en las posiciones de la sociedad. Por una razón, por lo que decía Loreni, ¿qué es la Constitución? La Constitución es un pacto social, la Constitución es un contrato social en el que tienen que converger todas las fuerzas vivas de la nación. ¿Cómo se prueba la necesidad de reforma constitucional en un momento específico de la historia? A través de las posiciones de esos sectores que se expresan en vistas públicas y en procedimientos parlamentarios que tiene el Congreso para determinar si existe esa necesidad. Por ejemplo, la clase política, que es el principal actor del sistema político, debería estar un mínimo de consenso sobre ese tema. Entonces, ¿usted no le está dando legitimidad a la decisión del PLD? Ese es el problema de la reforma, don Freddy, en este momento, que es una reforma que carece, adolece de legitimidad. Porque cuando usted revisa los principales actores del sistema, Partido Revolucionario Dominicano, Partido Revolucionario Moderno, Partido Reformista Social Cristiano, iglesias, sociedad civil, Están fuera. la mitad del PLD o más de la mitad del PLD Está fuera. está en desacuerdo con la reforma. Entonces, todo el tema de la legitimación, por eso nosotros insistimos que ese acto sería un acto constitucionalmente apócrifo. ¿Por qué? Porque sería un acto de imposición, de egoísmo del poder político. Es un acto unilateral. Una constitución la reforma de la constitución es un proceso dialogante en todas partes. Si no, mire usted lo que ha pasado en países como Venezuela, países como Ecuador, Bolivia, Nicaragua, que han ido a estos procesos de reformas constitucionales como imposición unilateral del poder de turno. Son sociedades erosionadas. Sí. Ahora, Socialmente Es erosionadas. ilegítimo por el hecho de que dirigentes del PLD, la Iglesia Católica, una gran parte que se ha pronunciado, los partidos de oposición que se han expresado en función de eso, como esos partidos, esos personajes se oponen a una reforma a la Constitución de la República, entonces esa reforma que pudiera venir de ahí es ilegítima. Eso entendí. Está manchada con la impronta de la ilegitimidad. Si no ha hecho un mínimo de esfuerzo por consensuar las posiciones de la sociedad dominicana. Ahora, hay un punto también que usted hablaba hace un rato, que era que no es vinculante el referendo consultivo. Sin embargo, ese referendo consultivo que sería para que esos sectores que decimos que carecen de base, de que no están sujetos a consenso dentro de esta decisión que está tomando una parte del comité político del PLD, pero esa parte que dice que sí es necesaria y que dice con las bases que quiere modificar, tiene un argumento y es la popularidad del presidente Medina en estos 3 años de gestión. ¿Esa popularidad sí es vinculante para modificar la Constitución? Porque entonces yo me pregunto, si la popularidad en vez de bajar aumenta en el 2016 al 2020, entonces se podría volver a reformular para que él continúe del 2020 al 2024 y así sucesivamente. Ese es el tema, esa es la pregunta. Es una pregunta, yo diría, muy acuciosa desde el punto de vista político. Las constituciones no se reforman por encuestas. Las encuestas son, dicen los sociólogos, fotografías del momento. A veces son ejercicios de brujería también, de inventos. ¿Cómo? ¿Son qué? Ejercicios de brujería. Brujería. Sí, son cosas que tú... ¿Pero y cómo brujería? Explíqueme eso. Las encuestas son un instrumento de trabajo sociológico importante cuando se hacen con seriedad. Pero sabemos que los políticos la utilizan como un mecanismo de posicionamiento Y popularidad, incrementar. de sus posiciones en la sociedad. Entonces, en ese tenor, dicen los sociólogos, las encuestas son un ejercicio de brujería.
no hay una cosa más infiel que las encuestas. Tú te puedes acostar hoy siendo el popular y mañana terminar siendo impopular. Para mí siempre ha sido muy sintomático el caso de un presidente que tuve la oportunidad de conocer, el presidente Toledo, En Perú. el peruano. Toledo llegó con una popularidad, recuerda, Toledo derrocó a Fujimori. Sí. Derrotó a Fujimori con una popularidad estelar. Llegó a la presidencia de la República en el año 2000, 2001. Y todos estos programas de Comer Primero, el tema de solidaridad, todo esto fue Toledo quien primero empezó con estas cosas. Terminó con un 8%. Yo lo vi aquí en República Dominicana y vi ese hombre tan disminuido con un 8%. Pero el presidente que también conocí, al presidente de don Fernando de la Rúa, un intelectual heredero del radicalismo del presidente ¿En Alfonsín, Argentina? en Argentina. Ese hombre tuvo que salir Sí. en un helicóptero por la puerta de atrás de la Casa Rosada, porque adelante el pueblo estaba a cacerolazo. Pero la presidenta Dilma Rousseff, que se acaba de reelegir, le están pidiendo que se vaya ya. Hace 2 meses, 3 meses de eso. Vi a Evo Comenzando el Morales, periodo, ¿está? y a Evo Morales también vi una gran manifestación de pidiéndole su renuncia. Por eso las constituciones tienen un carácter de permanencia. Las constituciones no pueden responder a encuestas coyunturales, a conveniencias de grupos en el poder. Las constituciones se tienen que consensuar para que respondan a las necesidades institucionales de los países. Esa práctica de reformar la Constitución para prolongar los periodos de los presidentes, eso es diferente. Aquí se está hablando de reforma constitucional para la reelección. Lo que ha dicho la OEA en la Carta Democrática de Lima es que esa práctica es una práctica de reformar constituciones para prolongar los periodos. ¿Por qué? Porque una vez se impone ese tractor institucional que se lo lleva todo por delante de la reforma constitucional, lo que viene detrás es una hecatombe institucional. No se respeta absolutamente a nadie, no se respetan las reglas del juego y el presidente se impone. Eso erosiona la democracia. Eso es muy negativo para la democracia. Los presidentes, por más populares que sean, que aprendan de don Fernando de Belaúnde Terry, el presidente peruano, que se vayan, que regresen, que sea la historia la que lo juzgue. Las sociedades no pueden exponerse a situaciones de presidentes que hoy son populares y mañana van a ser impopulares, entonces los países no saben qué hacer con ellos, si ponérselo de sombrero o qué cosa hacer con ellos. Doctor, el caso de la interrogante que trae el periódico de la tarde. Ven ilegal, República Dominicana coja extranjeros, no cumplen el plan migratorio. Ministerio de Interior y Policía anunció una gracia de 2 años a quienes solicitaron regularizarse, aunque no tengan la documentación. Entonces se le dará una residencia por 2 años. Ustedes saben que en términos académicos yo trabajo en la Fundación Prensa y Derecho, que Sí. tiene varias antenas, y una de ellas es un observatorio sobre la prensa de la isla, de lado y lado, para ver cómo se comporta la prensa y las posiciones de los líderes de opinión. Nosotros hemos estado dándole seguimiento, por ejemplo, en la medida en que se acerca el plazo del mes de junio, le hemos estado dando seguimiento a diarios tan importantes como El Novelista y como los diarios principales, a la sociedad haitiana en el ámbito académico, los talleres, paneles que se desarrollan, y entonces de aquel lado vemos cómo andan las tendencias y de este lado también vemos cómo andan las tendencias. En ese ejercicio nosotros hemos llegado a la conclusión de que hay serias dudas sobre el proceso que le espera a la República Dominicana a partir del mes de junio. Uno ve las declaraciones de las autoridades, parte de la posición del presidente en la cumbre de La Habana, pero luego entonces ve cómo esa posición, que fue una posición tajante del presidente, se va variando en la medida en que pase el tiempo, con algunas acciones muy concretas, declaraciones de parte de ministros, pero acciones muy concretas. Obviamente, el tema de la legalidad en el tema haitiano es una ficción. Nosotros no vamos a llegar a un máximo de legalidad como existe en cualquier sociedad respecto del tema de los migrantes. Este tipo de situaciones se pueden interpretar, Caminero, que ustedes le han dado tanto seguimiento en el periódico Sí. nacional a ese tema, creo que es el periódico que más seguimiento le da a ese tema.
este tipo de situaciones se pueden entender como eminentemente políticas. En términos jurídicos, habría que esperar para ver qué es lo que propone como moratoria el Ministerio de Interior y Policía. Y entonces... Dice Vinicito Castillo Semán, que lo entrevisté esta mañana con relación a ese tema, él dijo que ni el Ministerio de Interior y Policía ni la Dirección de Migración puede otorgar una gracia de 2 años a personas que se encuentren irregularmente en la República Dominicana y que de lograrse eso se estaría violando la ley de migración y el reglamento sobre regularización, y que pudiera ir como una decisión administrativa. Entonces tendría que ir al Tribunal Superior Administrativo mediante un recurso de anulación. Sí, se pudiera ser un contencioso ordinario. Por eso digo que hay que esperar, porque la administración tiene que materializar eso en un acto. Entonces ese acto se estudia y se hace recurrible o se hace acatable. La instancia, si es el Tribunal Constitucional nueva vez o si es el Tribunal Superior Administrativo, pues eso se decide en el momento que se tiene el acto material. Pero hay que esperar que el Ministerio de lo Interior, que es el jefe de la política migratoria, pues emita un acto, tiene que emitir un acto para producir una prórroga, para producir una extensión del periodo de legalización o permanencia de esos indocumentados ilegales en República Dominicana, y esa resolución tiene que estar en consonancia con lo que establece la sentencia del Tribunal Constitucional, con lo que establece la ley y todo el ordenamiento jurídico dominicano. Entonces, por eso te digo que hay que esperar para ver cuál es la fórmula, a qué se refiere el ministro cuando habla de ese tema de prolongar el Doctor, periodo. muchas gracias. Don Freddy, caramba. Gracias por Muchas participar con gracias. nosotros. Excelente. Salud. Señores, ha sido la participación del licenciado Nanfis Rodríguez, un conversatorio interesante sobre el tema del momento, las iniciativas del Partido de la Liberación Dominicana encaminada a una modificación de la Constitución de la República. No se nos vaya, apenas unos breves comerciales, está con nosotros Camilo con los deportes. Camilo con los deportes. Camilo Sánchez Landestoy, cronista deportivo del Poder de la Tarde. Buenas tardes, Camilo. Novedades deportivas, Camilo. Hola, Camilo. Buenas tardes a todos. Elías, te Buenas y ponchaste, santas Elías. tardes. No, tú sabes que Le vamos a descontar el día. Se ponchó. Descontado. estaba pensando en las dos pechadas. Camilo, venga, vamos a aprovechar el tiempo. Vámonos, don Freddy. NBA, hoy inicia la final de Conferencia del Oeste. ¿A quién va? Espérese, don Freddy, pero así, frío, crudo, así, pa. ¿A quién va? ¿A quién usted va, don Freddy? ¿Dónde está el dominicano? No, eso es mañana. Ah, ese es el de mañana. Es el de mañana. Bueno, se estarán enfrentando los equipos que finalizaron 1 y 2 en la Conferencia del Oeste. Y también el jugador más valioso y quien quedó segundo en la votación. Golden State ante Houston. El récord de Golden State 67-15 fue el mejor en la NBA. Se estará enfrentando a Houston, que tuvo el segundo mejor récord en la Conferencia del Oeste. En la temporada regular, en los 4 enfrentamientos, ganó el equipo de Golden State. Y oiga este dato, margen promedio por más de 15 puntos. Ah, no, pero una dominó pela. el equipo de Golden State, que eliminó en primera ronda a New Orleans, luego a Memphis, el equipo de Houston a Dallas y luego a los Clippers. Su líder, Stephen Curry, está promediando 28 puntos en esta postemporada, promedió 25.8 contra los Rockets en temporada regular, y un factor importante debe ser el que anotó ahí por Houston. Eso es un partido de lo que tuvo previo durante esta temporada regular. Dwight Howard debajo de los tableros tiene que imponerse si el equipo de Houston quiere tener alguna chance de... Superman. Super Howard, sí.
Muy buenas tardes, compañeros. En el caso del equipo de los Golden State Warriors, un equipo que promete mucho en estas finales de conferencia, para mí el favorito, no es el para favorito. pasar a la final de la NBA. Un equipo tan inconsistente como el conjunto de los Houston Rockets, en lo que ha sido la campaña entera, siendo playoff, temporada regular inclusive. Muchas personas pensarán o estarán diciendo, bueno, un equipo que viene en déficit 3-1, ¿cómo va a ser inconsistente? Sí, es un equipo totalmente inconsistente, un equipo que inclusive no es unido. Y para deportes en Depende conjunto... mucho del individualismo, Claro que principalmente sí. de su figura, James Harden. El equipo de Golden State está más acoplado, hay un esquema más definido, pero Que eso es un pecado fatal para deportes en conjunto. Tú tienes que jugar, como lo dice el deporte, en conjunto. Tú no puedes y jugar más cuando individual. tú te estás Ese enfrentando equipo. a un equipo que una de sus principales armas es esa. Y estamos hablando que Stephen Curry, recordar que es el MVP de la temporada regular, el jugador más valioso El vigente de la campeón, NBA. el jugador más valioso. ¿Y a qué pertenece Ahora, eso? el segundo, Stephen Curry, que es la principal estrella del el Golden State segundo Warriors. está en el equipo otro blanco. equipo. El Está que ahí. llegó segundo en la votación está en el otro equipo. Claro que sí, James Harden. Estamos- Y tú sabes que es la 12ª segunda ocasión de que dos jugadores que lideran las votaciones para el MVP se enfrentan en finales de conferencias. Dato interesante. Y oigan, le dijimos que Golden State ganó 4-0 en la temporada regular. En las anteriores ocasiones que se han enfrentado los equipos, y el que ha ganado la serie 4-0 ha ganado 55 de 61 series. O sea, esto dicen, la historia no juega, los datos no juegan, pero son datos para que usted tenga. En finales de conferencia, repetimos, el que ha ganado la serie regular y se han enfrentado luego en playoff, en finales de conferencia, en este caso, ha ganado 3 de 4 ocasiones. Asimismo es, este partido será a las 9 de la noche, se transmitirá, según tengo entendido, por ESPN, para las personas que siguen este apasionante deporte como el baloncesto, y a las 8:30 de la noche, sí. Camilo, hay que recordar de que es la lotería de la NBA. Del draft de la NBA. Del draft Hoy. de la NBA, hoy a las 8:30 de la noche, o sea, media hora previo al partido de la final de conferencia del oeste. Interesante. ¿Qué significa esto? Se sortean las posiciones del 1 al 14 de los equipos que no fueron a playoff. Sí. Anteriormente se ordenaba el orden, el que peor récord tuvo tomaba de primero, pero para evitar que algunos equipos que cuando veían su temporada perdida, perdían partidos para tener el primer pick, entonces lo que se hace es una lotería. El equipo que tuvo peor récord fue Minnesota, tiene la mayor chance de tener el pick número 1, se hace una lotería por eso. Y el caso del pick Después, número 1, decir Camilo, Minnesota, Nueva York y Filadelfia son los que tienen más chances Sí. de conseguir en esta lotería del draft. El draft será el 25 de junio, el mayor chance del pick número 1. estamos hablando de que el pick número 1 podría ser el dominicano Karl Anthony Towns Cruz. Cruz. No me diga. Su madre es dominicana, él nace en la ciudad de New Jersey, pero aún así la selección dominicana de baloncesto antes de los 18 años, tú tienes que acreditar o mejor dicho, ya... Pero él jugó varias veces. Exacto, jugó aquí en la Sí, selección. se comprometió y se le sacó el pasaporte joven antes Exacto. que cumpliera la mayoría de edad. Esa es y la por regla. eso él juega como dominicano. Lo que pasó a diferencia con Charlie Villanueva, que sacó ya el pasaporte dominicano ya mayor de edad y tiene que jugar como nacionalizado, aún correspondiéndole la nacionalidad dominicana. Eso Así es a las 9 de la noche. Señor director, ¿nos pueden poner los partidos de hoy en las grandes ligas? Tenemos actuaciones Te de mandan a decir Dominicana. chismoso a ti. ¿Quién? Ahí tenemos los partidos de hoy, destacar, donde se enfrentan los dominicanos Johnny Cueto y Jordano Ventura a las 8:10 de la noche, Cincinnati ante Kansas City, lanza también Francisco Liriano a las 7:05, Roberto Hernández Heredia, hay que decir todavía, antiguo Fausto Carmona, estará lanzando y Carlos Frías por los Dodgers ante San Francisco. Eso es en las grandes ligas. En día Tenemos consecutivo, béisbol sí. local. En día consecutivo, perdón, Camilo, se estarán enfrentando dominicanos porque mañana se estarán enfrentando Bartolo Colón y Carlos Martínez. Sí.
O sea que... Los Mets ante San Luis. Tenemos Así es. también noticias del béisbol local. Y es que hoy, en la Liga Dominicana de Béisbol, lo que todo el mundo quiere escuchar, Y vuelve, se tomó la decisión de que el presidente Leonardo Matos Berrido se le otorgaran 2 años más. O sea, hasta el 2017. Leonardo Matos Berrido estará a cargo de la liga como presidente. Se Son sacrificó. las empresas las que lo deciden. La empresa no, los No, equipos. No, los equipos. Los directivos de los Sí, equipos. son ¿Y los qué es equipos. lo que son los equipos? No, no Equipo, todas son equipo. empresas. Empresas. No, Entonces empresas. se sacrificó 2 años más. Dos años Tiene más, pero- 24 y 2 va a No, tener Freddy, 26. pero- los equipos no son unas empresas. Bueno, Son Pero es empresas. que algunos directivos de diferentes equipos querían a Leonardo, según No, rumores, siempre. según rumores, Porque esa decisión se toma unánime, los 6 equipos. Porque no sé qué tanto es la relación actual del señor Matos Berrido con el Estado, pero siempre se ha dicho que él permanecía ahí con unanimidad de todos los equipos por la relación con el Estado que tiene y que me arreglan el play y muchos beneficios que ahora le hay que decir la favorecen al realidad. Muchas personas ven a Leonardo Matos Berrido como el cuco de la situación, pero hay que decir la verdad, este señor ha hecho un gran trabajo en la liga, ha hecho que los equipos, bueno Camilo, ha hecho que muchos de los equipos hoy en día tengan un gran valor. Ahora, yo te voy a decir algo, ya la liga necesita nueva cara, la liga necesita Él cumplió su nuevos ciclo. vientos, como se dice Él ahora, cumplió nuevos su vientos, ciclo nuevos hace aires. mucho, como pasó en las grandes ligas con Bob Sele. Ya un ciclo agotado. Todavía Pero le voy a dar quedan un dato. 2 años más. Pero le voy a dar un Y dato. mire, tírele una caminero ahí. Leonardo Matos Berrido Ey. es amigo de don Freddy Sandoval. Hermano. Es mi hermano. Por eso es que don Freddy está tan calladito. cosas- ¿vale? Pero- Freddy Sandoval tiene incidencia. Pero, eso es que él está tan pero las calladito. cosas hay que dejarla clara. Buenas noticias o malas mu- noticias. Hace mucho que ya la liga debió hacer un cambio drástico y ese señor tomar... Le tengo una buena noticia. Les tengo una buena noticia. Sí. Vamos a colocar la foto, la siguiente foto. Y es un jovencito de apenas 15 años de edad que fue fichado para jugar en las ligas menores del Real Madrid. Es dominicano y cantera. nació aquí. En Neiva. Pero Sí, ¿cómo se en llama? Neiva, Frederick Reyes. Ey, Ese Titi, es su dame esa nombre. foto, espérate. Frederick Yo te la Reyes, mando ahora. reiteramos, el jovencito Yo te la que mando. fichó con el Real Madrid para jugar en los circuitos En la- ¿Cuánto le universitarios de dieron? este En las club. inferiores no, esos son fichas de Bueno. la... De buena voluntad. de la Este ca- joven. no, de la cantera, donde desarrollan los valores a Sí. los jóvenes talentos. Los equipos tienen, por ejemplo, el Madrid, los grandes equipos, categorías desde pre-Benjamín, que estamos hablando niños de 5 o 6 años, hasta adolescentes de 17 y 18. ¿De qué empezó, por ejemplo, Messi en la cantera de Barcelona? Messi llegó con 13 años. Con 13 años. Por ejemplo, Xavi llegó con 8 años, Sí. Gerard Piqué En el llegó caso con- de Iker Casillas, que es el capitán de Real Madrid, Llegó joven nació y se crió prácticamente en las canteras. Por Entonces, ejemplo, Carles Puyol es una excepción. Sí. Él llegó con 16 años. Caminero, dice Al el Copi Barcelona. que él entrevistó a ese muchachito y a su mamá en San Cristóbal. Para que tú veas. Pero para que Su tú veas ese madre, Copi, la Copi madre Víctor de Manuel él, Nova. Vamos a decir Copi, que me lleva allá, Copi. Es el tercero dominicano Ajá. en la filial del Real su Madrid. madre y él residen en España y pues reiteramos, el jovencito va al Real Madrid en el circuito minoritario, pero hay que Él le destacar que tocaría apenas en tiene cadete. 15 años. Miren, el fútbol. Cadete, el de 15 a fútbol, 16. Óyeme, el fútbol, el voleibol y el tenis están calando muy fuerte de dominicanos en el extranjero. Eso está muy bien. No, pero también en balonmano hay jugadores Sí. en ligas profesionales. De hockey sobre Hockey. césped. Hockey sobre césped. No, Mira, no el, Camilo, hockey sobre aquí césped. tienen En los huevos pesados, Argentina, aquí te meten el bumper, todo en blanco. Argentina, No, falta. en Camilo, Argentina gracias. hay dominicanos jugando en la liga Señores, a profesional ustedes de también hockey. la gracia. Nos vemos mañana. Hockey sobre césped.